breakeros y breakeras. Bienvenidos familia a un nuevo capítulo aquí en el blog de Vivo y Clase. Y bueno, ya veis un poco el jaleo que tengo aquí en medio, ¿no? Y es que como algunos de vosotros ya sabréis, bueno, aparte del break tengo otras aficiones y entre ellas una que comparto incluso con mi hijo también, pues es el mundo de los videojuegos. Y hoy el capítulo que os traigo va un poco de eso. ¿Qué diréis? ¿Cómo que va de videojuegos? Pero esto no es un canal de breaking. A ver, me estás liando. Sí, calma, tranquilos y tranquilas, que no panda el cúnico. Hoy realmente quería traeros un capítulo que llevo tiempo anunciando y que tenía medio grabado y demás, y con información y con vídeos, pero bueno, al final es que hablando con personas del tema y bueno, ampliando información, pues creo que lo mejor es esperarme un poquito más, acabar de ampliar bien esa información, tener también los recursos necesarios para poder enseñaros un poquito pues lo que vaya a explicar en ese vídeo, mostrarlo también en imágenes. Así que bueno, el vídeo prometido de las 3 cosas que aprendí con Ken Swift tendrá que esperar un poquito. Todavía no lo tengo acabado y bien empaquetado, pero eso quiere decir que lo quiero trabajar como se merece, así que un poquito de paciencia, que todo llegará, y cuando llegue yo creo que va a ser mejor para todos y todas, y que bueno, que al final nos va a aportar una información mucho mejor que si lo sacara ahora mismo así deprisa y corriendo. Por lo tanto, un vídeo que tenía muchas ganas también de traer a modo de curiosidad, pues porque a mí también me gustan los videojuegos y me gusta el mundo del breaking, es videojuegos de breaking en la historia, o la historia de videojuegos de breaking, o bueno, como lo queráis llamar, pero diferentes videojuegos que han habido en la historia de breaking, lógicamente. Igual me dejo alguno por ahí, alguno, no sé, que no se haya hecho muy popular o que no haya sido muy conocido. Yo me estoy informando durante un tiempo. De hecho, a día de hoy que he vuelto a buscar información, he descubierto un juego que no me había dado cuenta. Así que bueno, siempre puede haber alguno que se nos escape, pero vamos a hablar de, bueno, de los más relevantes y de unos cuantos juegos que han habido desde hace bastantes años de breaking. Así que nada familia, recojo un poquito todo esto y nos ponemos manos a la obra. La magia de la edición. Bueno, hoy, como os decía, el capítulo nos ocupa a videojuegos que han existido en la historia, lógicamente relacionados con el breaking. Y algunos pensaréis, bueno, pero esto que hay 3, 4 juegos que han empezado hace 4 días, empezó con el Vivo y ese fue el primer juego. No, amigos míos, hay juegos bastante anteriores y bueno, hoy vamos a repasarlos. Algunos y algunas de vosotras seguramente no conoceréis ni la consola de la que os voy a hablar ahora mismo. Incluso alguna de las que vengan después igual os suena, pero no la habéis vivido, o bueno, en fin, yo poco a poco me voy haciendo cada vez mayor, no me di cuenta y pienso a veces que todo lo que yo conozco lo va a conocer todo el mundo, y cuando hablo con según qué personas me doy cuenta de que ya se van cumpliendo los años. De todas maneras, como este canal también hay gente más mayor o de mi quinta, incluso un poquito más mayor que yo, que lo ve, esa gente seguro que va a saber al menos de qué estamos hablando, así que aquí vais a tener un poquito un pie por delante, a no ser que no sepáis nada de consolas, entonces estáis fuera del juego. Empezamos con una consola mítica en el mundo de los videojuegos y que albergó o que tuvo el primer videojuego, al menos el primero que yo he encontrado, de breaking. Hablamos de la Commodore 64. Y no confundamos con la Nintendo 64, esa vendría mucho más tiempo después. Estamos hablando de una consola que funcionaba ya en 1984, que es cuando salió este juego. Y el juego del que estoy hablando se llama Break Street. Bien, Break Street es el primer juego de esta lista y, como os digo, el primero que he encontrado en mi historia, y también es un poquito el más sencillo, yo creo, de todos los que vamos a ver. Al final es un juego donde solamente hay el modo de un jugador y donde el objetivo es conseguir los máximos puntos o la puntuación más alta en los 50 segundos que dura tu ronda, tu round, tu baile, tu batalla, llámale como quieras. En el juego tienes 4 personajes. Tenemos a Whip Rock, tenemos a Show Rock, tenemos a Double Trouble y tenemos a D2. Mencionar que Double Trouble es una pareja de gemelos, así que bueno, al final lo que hagamos con el mando o los movimientos que queramos hacer, pues lo van a ejecutar los dos por igual.
Y la mecánica del videojuego, pues como os digo, es ir ejecutando movimientos para ir sumando puntos y nada, pues al final la puntuación más alta es la que gana. Dentro del videojuego podemos encontrar movimientos tanto de breaking como de popping, por ejemplo. La música sí que es bastante electrónica, no es música conocida en realidad, pero bueno, sí que intenta parecerse un poco quizá a la música que se estilaba en aquel entonces para bailar breaking y demás. Y dentro del juego, como os digo, hay diferentes movimientos, que algunos están bastante acertados los nombres, otros quizás son un poco más, bueno, podemos debatirlo un poco más o no, pero podemos encontrar windmills, podemos encontrar headspins, podemos encontrar handspins, podemos encontrar footworks, top rocks, up rocks, podemos encontrar diferentes pasos, también hay uno que le llaman moonwalk, por eso os digo que hay un poco de mezcla entre popping, entre breaking, pero bueno, también en aquella época, que fue cuando surgieron las películas de Beat Street y demás, pues al final estaba todo un poquito muy empaquetado en el mismo saco y mucha gente pues no sabía realmente qué era cada cosa y pues eso, lo metía todo en un mismo saco. Al final este videojuego pues constaba de eso, de bailar tú contra la máquina y si conseguías más puntos que la máquina pues al final pues eras el vencedor. Ahora mismo me abarca una duda y es que quizá, y no sé si esto es así, pero puede ser que se pudieran jugar 2 jugadores. No he encontrado la información realmente, pero como la Commodore sí que lo permitía, si no me equivoco, porque habían 2 mandos, incluso creo que se va alternando un jugador y luego el otro, pues pudiera ser que incluso se pudieran jugar hasta 4, porque alternando el mando puedes jugar primero uno, luego otro y al final la mayor puntuación gana. Pero aquí ya estoy conjeturando y no lo sé al 100%, así que bueno, si tenéis una Commodore 64, pues que sepáis que está este juego. Y si tenéis una Commodore 64, os interesará también saber que hay otro juego también del mismo año, también de breaking. Y este juego sí que ya parece un poquito más elaborado y con un poquito más de posibilidades y de contenido y que al final, como decimos en el mundo del gaming, ¿no? Con más horas de jugabilidad. Y estoy hablando del juego llamado Breakdance, tal cual. En este juego ya tenemos 5 modos de juego diferentes, que realmente no son 5, porque el quinto modo de juego es hacer los 3 primeros a modo de historia. Así que realmente tenemos 3 modos de juego que los puedes aunar en una especie de modo historia, que tampoco es que sea muy largo, lógicamente. Y luego tienes un cuarto modo que es un poquito más libre. El primer modo de juego es una especie de Simon Dice. Si algunos habéis tenido el juego de los colores que se van iluminando y con un sonido y tú tienes que ir repitiendo la serie, pues es algo parecido. Tú tienes un personaje, al lado hay otro personaje y este personaje realiza una serie de movimientos que tú tienes que replicar exactamente igual el orden de esos movimientos. Creo que tienes hasta una posibilidad de 3 errores y si no me equivoco a los 3 errores pues ya game over. Y si vas haciéndolo bien pues vas pasando fases hasta conseguir llegar al final y que te den una puntuación. Ese sería el primer modo de juego. Luego tenemos un segundo modo de juego y este segundo modo de juego también se basa un poco en la memorización porque al final todo el juego en sí se basa un poquito en este concepto, pero le dan una vuelta y lo hacen de una manera un poquito diferente para que al menos pues tengamos un poco de diferentes dinámicas. En este caso, como veréis en la imagen, tenemos nuestro personaje en medio de una carretera donde por arriba parece que van bajando pues, los enemigos y cada enemigo pues, va adoptando un paso, una pose, un movimiento. Entonces, si conseguimos hacer el movimiento al mismo tiempo que ellos, estos enemigos se eliminan, explotan y desaparecen. Objetivo, pues eliminar todos los enemigos. Entonces es un poco de memorizar qué es lo que están haciendo, intentar ir rápido para poder hacer ese movimiento al mismo tiempo que ellos, ¿no? Igual así explicado queda un poco confuso, pero como voy a poner imágenes, que de hecho las estáis viendo ahora mismo, aquí, no sé si encima de mi dedo me tapará el dedo, pero bueno, debería estar más o menos por aquí. Pues eso, que más o menos vais a entender lo que os estoy explicando. Lo mismo que antes, si consigues pasar las pantallas y demás, pues ya está, llegas al final, te dan una puntuación y listo y se acabó. Y el tercer y último modo de juego, si haces el modo historia, vamos a llamarle así, que realmente no se llama modo historia, se llama Hall of Fame o Breakdance Hall of Fame, se trata de recordar una serie de movimientos, muy parecido al primero, solo que esta vez veremos cómo un personaje hace una serie de movimientos, creo que empieza con 4 movimientos y luego va añadiendo más pasos y dificultad, y una vez acabada esa serie nos van a poner 4 cartas con los movimientos que ha hecho. Tenemos que ordenarlo de manera correcta y exacta, igual que lo ha hecho el bailarín de la máquina, que sería en este caso nuestro oponente. Y lo mismo que antes, si vamos haciéndolo bien y acertando sin que nos eliminen, pues llegamos al final donde nos darán una puntuación.
al final cuando te eliminan también te dan una puntuación. Lo que pasa que si no llegas al final del juego, evidentemente esa puntuación pues será bajita. Como os decía, el quinto modo de juego es hacer estos 3 primeros modos de juego seguidos. Es decir, que si consigues completar el primer modo, pasas al segundo, y si completas el segundo, pasas al tercero, y si completas el tercero, pues digamos que como que te has pasado el juego. Y diréis, oye, pero ¿no habías dicho que había un cuarto modo de juego? Pues sí, hay un cuarto modo de juego. Y la verdad que este modo de juego para mí me resulta bastante curioso. ¿Por qué? Porque puedes crear tu propia coreografía. Lógicamente vas a ser solamente uno bailando, pero es curioso porque incluso puedes guardar esas coreografías. Es decir, hablando rápido y resumido, puedes crearte salidas. Entonces, dentro de los movimientos que ya te da el mismo videojuego, tú puedes poner un orden de primero quiero que baile un poco de arriba, que se tire a hacer un footwork, luego de ahí pase un windmill, de ahí a headspin, luego pasamos a un freeze, hacemos un moonwalk, porque como os digo, también están un poco mezclados aquí los pasos, algunos de ellos, sí que aquí están bastante más acertados, pero bueno, aún hay un poquito de mezcla de los pasos, pero es curioso que puedas guardar incluso esas coreografías y tener pues ahí tus rondas guardadas, que bueno, pues eso, es simplemente a nivel de que me resulta curioso, cuanto menos. Y de aquí pegamos un salto bastante grande en años y en tecnología y en generaciones hasta el siguiente juego de breaking o relacionado con el mundo del breaking que he encontrado. Debo decir que este juego a mí ya me pilló de lleno pues cuando jugaba a los videojuegos, ya que es un videojuego de PlayStation 2 y no es el B-Boy. Es un juego que salió justo antes, un año antes aproximadamente del famoso B-Boy, y estamos hablando del Flow Urban Dance Up Racing, que salió en 2005, como os digo, para Play 2. Y este juego salió cuando ya habían salido algunos juegos de baile, pero vamos, los típicos juegos de flechita izquierda, flechita derecha, arriba, abajo, aguanto a un lado, botones, etcétera, combinaciones de botones, pues eso mismo. Es un juego donde básicamente te van pidiendo una serie de combinación de flechas y botones y que el muñeco aleatoriamente pues va haciendo movimientos y va bailando, y si tú fallas sí que el muñeco falla, pero vamos, que tú no controlas exactamente qué hace o qué deja de hacer. Cosa que me parece un poquito atraso porque, por ejemplo, en el primer juego, en el Break Street, sí que decides qué movimientos haces. Pero bueno, como la moda en aquel entonces eran los juegos de baile, pero que tú simplemente le dabas a las flechitas porque imitaban las míticas máquinas de bailar que surgieron en aquella época también, y que, bueno, que pegó una fiebre increíble, y que incluso este juego, el Flow Urban Dance, es compatible con el Dance Pad de la PlayStation 2, obviamente, y con el iToy, así que imaginaros, tú podías poner la alfombrita esta en el suelo con la cámara que te estuviera como digamos reconociendo más o menos, y te ponías a pisar en las flechas que decía, y bueno, mejor que estar sentado en el sofá pues pudiera ser porque al menos te mueves algo, pero realmente pues la experiencia no era 100% real, porque vamos, de pisar a unos lados adelante y atrás a lo que es el breaking pues dista bastante, sinceramente. Pero bueno, fue ya una innovación más en el mundo de los videojuegos y que podía abrir la puerta a muchas otras opciones y cosas muy locas. En este juego tenemos diferentes modos de juego. Como no, tenemos el modo historia, donde tenemos que conseguir todos los objetivos que nos va marcando el juego, pues en diferentes etapas, en diferentes fases. No es más que conseguir una serie de puntos para desbloquear el siguiente nivel, y cada vez que ganamos un nivel pues nos vamos desbloqueando música, o vamos desbloqueando personajes o habilidades, o bueno, o diferentes extras y contenido. La peculiaridad también de este juego es que tú eliges la canción y el nivel del reto que vas a hacer. Es decir, cuando tú eliges un reto, tú eliges la canción que va a sonar y también eliges la dificultad. Que bueno, lo de la dificultad, bueno, lo puedo llegar a entender, porque en todos los juegos, en mayor o menor medida, algunos no, ¿vale? Pero la gran mayoría tienen selector de dificultad. Sin embargo, aquí puedes elegir hasta la canción, algo que me parece un poquito extraño, ¿no? Porque en el break, pues tú nunca eliges la canción. En competiciones coreográficas, que ya no estamos hablando de break, sino de otras cosas, pues sí, tú eliges canción y tú te montas tu show, pero este no es el caso, así que bueno, es una cosa un poco peculiar, la verdad.
Y lo dicho, tienes una serie de retos que cuando los completas todos, pues digamos que te has pasado el juego y has conseguido todo el contenido extra o adicional que te ofrece el juego, o prácticamente todo. Luego, lógicamente, tienes un apartado de entreno donde puedes pues, practicar, obviamente. Tienes un apartado de tutorial donde te enseñan a cómo funciona el juego y sus mecánicas. Luego tienes también la opción de duelo, que es cómo hacer una batalla contra alguien. La opción de solo, que es cómo probarte tú solo en una especie de batalla pero contra ti mismo. Y luego tienes el modo de competición, que bueno, os podéis imaginar, pues diferentes fases que si las vas superando y las ganas todas las batallas, pues ganas la competición y listo, y tan contentos y para casa. Un punto bueno que tiene este videojuego es que utiliza muchas canciones reales que ya se utilizan en el breaking, aunque también hay canciones que se utilizan más en lo que conocemos como el hip hop, el new style o como lo queráis llamar. Entonces ahí también hay un poco de popurrí de conceptos y de ideas. Tenemos 10 lugares diferentes donde poder bailar o competir, y lo bueno del juego es que está en español, por lo que aunque los movimientos puedan estar en inglés y demás, pues al menos lo que es el contenido mínimo y básico del videojuego está en castellano, que lo entenderemos todos y todas, aunque no sepamos nada de inglés, pues sabemos lo que es el inicio, lo que es el extra, las opciones, lo que es adelante a detrás, seguir, aceptar o rechazar y esas cosas, ¿vale? Y como os decía, mencionar que en la música tenemos pues artistas como Eric B. and Rakim, como Sugar Hill Gang, como Curtis Blow, entre tantos otros. Y comentar que también tenéis diferentes personajes a elegir, tanto masculinos como femeninos, que aquí es un punto importante y de agradecer. Así que bueno, podréis elegir al personaje que más os guste. Y ahora sí, hemos llegado al videojuego que posiblemente la gran mayoría más conocéis o incluso habéis jugado o bueno, o que más habéis escuchado de él. En fin, yo creo que es el videojuego de breaking más importante, porque aparte no fue una revolución a nivel del mundo de los videojuegos, pero sí que es verdad que para todo el mundo que bailábamos fue como una locura que sacaran un videojuego de ese estilo para PlayStation 2, que era como una plataforma brutal, que decíamos, pero guau, si sale en PlayStation 2 esto tiene que ser la leche. Y es el juego de B-Boy The Game, obviamente. Este juego originalmente salió para PlayStation 2, que con el tiempo salió en PSP con alguna que otra mejora, como por ejemplo el poder elegir personaje, incluso cambiarte aspectos físicos, cosa que en el de Play 2 no lo tenías, como mucho podías cambiarte la ropa y ya. Y no sé si hay algún aspecto más a nivel de jugabilidad que lo hubiesen cambiado, porque la ropa, como os digo, sí la podíais cambiar y demás. Pero bueno, es un detalle chulo que podíais coger un B-Boy o una Beagle, cosa que en PS2 pues recuerdo que no era así, y bueno, y que poder cambiar un poco el aspecto. Imagino que no era aquello un editor brutal como un GTA, pero bueno, al menos podías cambiarle un poquito el aspecto. El nombre no lo podías cambiar, que eso es algo que en el momento, pues, y a ver, realmente a modo de juego es un poco mal, ¿no? O sea, que puedas poner al menos tu propio nombre, y más cuando casi la mayoría de la gente que se compró ese juego yo creo que era B-Boy y quería ponerse su nombre ahí, o B-Boy o Beagle, evidentemente, entenderme, pero no podía ser así. Aunque esto generó también, o creo yo entender, que el nombre original que había en el videojuego, que era Custom, con el tiempo es una palabra que se utiliza en el argot, vamos a llamarle así, del breaking, porque cuando hay algo que es como muy técnico, sin estilo, ¿no? Como que no tiene una personalidad, ya podemos hablar de un movimiento, de un bailarín, bailarina o lo que sea, pues yo escucho muchas veces el concepto de es muy custom. Entonces no sé si viene de ahí realmente o no, pero cuanto menos es curioso. Vamos a lo que vamos. Hablamos del videojuego que, ya os digo, para la escena del breaking, al menos aquí yo recuerdo, todos los que bailábamos, pues nos chocó mucho en el cerebro, que revolucionó pues eso, un poco nuestra realidad. Y hablamos de B-Boy The Game, el videojuego salido en 2008 para PlayStation 2. Videojuego producido por Freestyle Games, y donde este es el juego, yo creo, con mejores mecánicas, con mejor conocimiento, con mejor información, con mejor... Bueno, yo creo que es el mejor juego de breaking que se ha hecho hasta el momento, sinceramente. Y os voy a explicar un poco el porqué y cómo funciona este juego. Tenemos dos grandes modos de juego. Por un lado, el modo historia, que ahora os explicaré bien cómo funciona. Y por otro lado tenemos lo que llaman B-Boy Jams, que no es más que diferentes modos de batallas o de modos de juego
que al final no son más que tipos de batallas. Tenemos por un lado dominación, tenemos ronda por ronda, tenemos showcase, tenemos open circle, tenemos practice o práctica y tenemos survivor. El modo showcase es una especie de batalla contra ti mismo donde tienes que conseguir todas las medallas de las que consiste el juego y que bueno, y que al final va un poco de eso, ¿no? De conseguir medallas también. El round for round o ronda por ronda sería algo así como que el b-boy que consiga ganar más rondas dentro de este modo de competición es el b-boy que sale ganando al final. Es decir, si hacéis una batalla a 3 rondas, pues el que gane 2 es el que va a ganar, o si lo hacéis a 5, pues el que gane 3 es el que va a ganar, y así. En el Open Circle lo que se trata es de que el b-boy que tenga menor puntuación va perdiendo vida poco a poco, y así es un poco como se va eliminando pues al bailarín. Así que cada ronda, pues como decimos, el b-boy que ha hecho menor puntuación va perdiendo vida, y si al final pues vas haciendo cada vez la peor ronda, al final te eliminan. La práctica, pues creo que es fácil de entender, ¿no? Al final es un espacio donde no tienes realmente tiempo ni nada por el estilo y donde puedes probar libremente todos los movimientos que a ti te apetezcan. Y bueno, y luego tenemos un par de modos de juegos más que son el Survivor o el Domination, que os dejo que os informéis vosotros mismos para que también busquéis un poquito por vuestra cuenta. Y como os decía, tiene el modo historia, que posiblemente es el modo... Bueno, posiblemente no, que leches, es el modo principal del juego, claro. Y en este modo historia, pues empezáis siendo, pues lógicamente, un don nadie, y disculpadme con la expresión, pero al final sois una persona que justo empieza a bailar breaking, que se supone que os interesa, y empezáis un poco pues en vuestro garaje, por decirlo de alguna manera, en un piso que tenéis ahí bien chiquitito y bien de cutre. Tenéis un cintasol donde podéis practicar, y la cuestión es que conforme practiquéis, ya sea en batallas o ya sea en la zona de práctica, pero siempre en Living the Life, o sea, dentro del modo historia, vais a ir mejorando los movimientos y vais a ir aprendiendo nuevos movimientos. Dentro del modo historia, pues al estilo Tony Hawk's, hay también pues una historia de por sí, es decir, vamos a encontrar cinemáticas donde vamos a ver a b-boys súper reconocidos, como el súper conocido Crazy Legs, que es un poquito el protagonista, bueno, no protagonista, porque el protagonista eres tú, pero sí el coprotagonista, porque es un poco la persona que te va a ir guiando y llevando como a lo más alto del mundo del breaking, ¿no? El objetivo tuyo es convertirte en la mayor leyenda o en el mejor b-boy del mundo, y para ello vas a tener que practicar, vas a tener que ir a batallas en la calle, vas a tener que batallar contra gente muy top, o que en aquel entonces pues eran nombres super tops, que aún a día de hoy muchos lo son, pero bueno, en aquel entonces pues más todavía si cabe. Vas a tener que hacerte amigo de uno, de otro, vas a tener que hacer grupos que no son grupos como tales, 2 contra 2 al final, pero bueno, vas a tener que formar grupo o pareja con alguien para ir a 2 contra 2, a batallas míticas. Y de esto es lo que también quiero hablaros. Hay eventos míticos, como por ejemplo el Freestyle Session, la Battle of the Year, el Notorious IBE, el Urban Games, el Red Bull, el UK B-Boy Championship. Así que hay un montón de eventos que, bueno, pues mola porque llegas ahí, es como, wow, estamos en el Battle of the Year, quiero ganar. Sí que es verdad que pierde un poco la gracia ir a un Battle of the Year y que sea un 1 contra 1, que hoy en día casi todos estos campeonatos incluyen esta categoría, o la incluyeron en algún momento, pero es que en aquel entonces el Battle of the Year era realmente el Battle of the Year, ¿no? Un evento de grupos y no de un 1 contra 1. Pero bueno, al final era la excusa para poner eventos reconocidos y míticos y de muchos años en la escena internacional, pues para que tuviera un poquito de credibilidad, lógicamente. Así que bueno, es algo que está bien. Hubiera molado poder estar en un grupo, aunque tú no manejes a los demás, pero hacer tú tu ronda y que los demás hagan la suya, aunque igual se haría muy larga la batalla, eso también lo puedo llegar a entender. Pero bueno, lo comentamos y ahí se queda. Por otro lado, ¿por qué digo que este es el mejor juego de breaking de la historia bajo mi punto de vista? Básicamente por sus mecánicas, y al final es que esto es como un Tony Hawk's. Si tú has jugado al Tony Hawk's, recordarás que era un juego de skate donde podías hacer lo que quisieras. Tenías un botón para saltar, otro para girar la tabla, otro para hacer grave, que es coger la tabla, y otro para grindar. Pues en este tenemos un poco lo mismo. Tenemos un botón
botón que nos hace los movimientos de top rocking, que es el triángulo. Otro botón que nos hace los movimientos de footwork, que es la X. Otro botón que nos hace los movimientos de freezes, que es el cuadrado. Y otro botón que nos hace los movimientos de power move, que es el redondo o la redonda. Dependiendo de las combinaciones que tú hagas, vas a hacer un movimiento u otro. Si pulsas simplemente los botones que os he mencionado, pues harás el paso básico de ese elemento del breaking. Si ya haces arriba y ese botón, por ejemplo, o abajo, una pulsación de dirección y el botón, te hará otro movimiento un poquito más complejo, que ese sería el nivel básico o el nivel principiante. El básico sería sin flecha de dirección, el principiante sería con una flecha de dirección. Si apretamos 2 veces en una dirección más el botón, triángulo, cuadrado, redondo o X, da igual, iremos al nivel medio de dificultad, con movimientos un poquito más complicados. Y si pulsamos 3 veces en una dirección, arriba, abajo, izquierda o derecha, y cualquiera de los 4 botones del mando, tendremos el nivel máximo de dificultad en esos movimientos. Cabe decir que todos estos movimientos hay que aprenderlos. Tú de inicio no tienes toda esta variedad y todo este abanico de movimientos. Tienes, pues no sé si 4 o 5 y ya está. Así que poco a poco tienes que ir incorporando movimientos y bueno, y apuntarlos a la libreta, que tú eliges qué combinación va a ser la que va a corresponder, por ejemplo, al americano o al flare o al backspin o al headspin o al 90, y lo mismo con los freezes o con los footworks o los top rocks. Tú eliges si arriba cuadrado es un air baby o quizá un freeze de cabeza. No tienes total elección porque hay movimientos que están asociados a la triple pulsación y otros a la doble y otros a la individual, pero bueno, dentro de esa variedad puedes elegir si a la izquierda, arriba, derecha o abajo. También es importante decir que la música prácticamente toda que suena en este videojuego pues es música realmente bien escogida para el efecto en sí. O sea, al final este videojuego fue desarrollado o ayudaron en el desarrollo Crazy Legs y DJ Hutch, y entiendo que ellos fueron los que asesoraron tanto a nivel de los campeonatos a poner nombres, ¿no? O que se hicieran mención, como la música que se utilizó en el mismo videojuego, que ya os digo que está súper acertada, como los b-boys famosos o súper conocidos que salen en el videojuego, que tú puedes coger no para hacer el modo carrera, pero sí para hacer los modos de batalla, como por ejemplo Lilu, Honten, Sonic, Camel, Crazy Legs, Kazuhiro, Chico, Reveal, Physics, Darkness, Ruen, Benny, Crumbs, Ivan, Mouse, Freeze, Ata y algunos seguramente que me dejo. Como os digo, dentro del modo historia o vive la vida o como le queráis llamar, al final tú tienes que ir aprendiendo movimientos e ir a un ordenador que tienes en esa misma sala donde te van llegando correos de invitaciones a batallas. Al principio son batallas en la calle donde te retan y te pican para decir tienes que venir aquí si quieres demostrar que eres el mejor, etcétera, etcétera, y donde poco a poco pues vas ganando habilidades, movimientos, pasos, vas mejorando otros y te van invitando a batallas para hacerte pareja de algún otro b-boy y para ir a algún campeonato juntos o en individual, etcétera, etcétera. Conforme avanza la historia, pues como os digo, aprendes más, vas a más campeonatos, tienes más reconocimiento, más estatus dentro del mundo del b-boy, de la beagle, del breaking, y vas enfrentándote a diferentes b-boys legendarios como los que hemos mencionado anteriormente. ¿Cómo se ganan las batallas? Bien, dentro de que tú puedes hacer lo que te dé la gana realmente, o sea, tú puedes elegir, ahora hago un americano y ahora voy a hacer un freeze, o ahora voy a hacer un footwork o voy a hacer un top rock. Sí que es verdad que hay movimientos que me cuesta creer que no pueda el muñeco enlazarlos. Por ejemplo, el otro día estuve jugando con un amigo y probamos a hacer de twister a americano y hacía twisters de americano, hacía la primera vuelta pero bajaba molino y entonces subía americano, o hacía un sixter, no me acuerdo muy bien, y era como, loco, ¿en serio no lo has podido incorporar al muñeco que haga americano directamente? ¿O tiene que hacer un sixter realmente para pasar de twister a americano? Entonces hay cosas un poco locas que dices, hostias, me rompe un poco la magia de la experiencia, pero bueno, al margen de eso es de los mejores conseguidos, ya digo, para mí es el mejor juego de breaking de la historia. Entonces, como os digo, ¿cómo se ganan las batallas? Bueno, pues dentro de las batallas esto no va por puntuación, no va por cada movimiento vale X, como pasaba por ejemplo en el Tony Hawk's, que no está mal en ese concepto, pero aquí el concepto que cogieron yo creo que está bastante mejor, al menos para lo que es el breaking, y se trata de ganar medallas. Y en total tenemos 5 medallas diferentes que vamos a batallar por ellas y que nuestro oponente pues va a intentar ganárselas.
Por un lado tenemos la medalla del ritmo, el rhythm, y esta medalla no es más que pues intentar seguir siempre el ritmo lo mayor posible y de la mejor manera posible. Y diréis, oye, pero ¿cómo se sigue el ritmo? Bueno, pues mientras jugáis, mientras estáis batallando y mientras vais eligiendo los movimientos que vais a hacer en el suelo, como veréis también en las imágenes que tendréis aquí arriba ahora mismo, salen una especie de cuadraditos que, bueno, que en realidad van al ritmo de la música. Entonces, con los botones L1 y R1, tú tienes que ir marcando ese tempo. De esa manera es como tú ganarás la medalla del ritmo. Sí que es verdad que al principio se hace súper complicado porque tienes que estar pensando en los movimientos que vas a hacer y en hacerlos bien, y si te sale una barra de energía, clavarla y no pasarte porque entonces te caes, etcétera, etcétera, pero poco a poco vais pillándole el rollo. La segunda medalla que tenemos es la del flow, de la fluidez, y esta medalla se gana pues demostrando variedad y cantidad de movimientos sin repetir en teoría. Muy ligada con esta medalla tenemos la del foundation, que es dentro de esa variedad de movimientos y no repetición, pues mostrar también diferentes dificultades. Si tu ronda es toda hecha con, como decíamos antes, el nivel principiante, que es una sola dirección y un botón, pues no vas a ganar mucho foundation, pero si tienes una dirección más luego dos, más luego tres y vas variando, posiblemente el foundation te lo vas a llevar. Como cuarta medalla tenemos la de creatividad, creativity, y esta se consigue pues realizando moves y transiciones mejores. Entiendo que a base de practicar vas adquiriendo nuevas habilidades, nuevos movimientos, nuevas transiciones, entonces si los llevas a cabo en la batalla, pues te van a dar esta medalla de la creatividad. Y por último tenemos la medalla de los blow up, y esta medalla te la dan por hacer movimientos espectaculares y de la más alta dificultad. Como decíamos, hay niveles de dificultad en el juego del B-Boy, y si hacemos los movimientos de mayor dificultad, que no son realmente los de la triple dirección, sino que tenemos un movimiento especial para cada B-Boy y que nosotros creo también podemos tener un movimiento especial, pues esos son los que nos dan la medalla de blow up. Y va muy bien que acabemos con esta medalla porque nos da pie a explicar el siguiente concepto dentro de todo lo que es el juego del breaking. Hemos hablado del movimiento especial que se puede llegar a realizar, pero que no es con la triple pulsación. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Pulsar 4 veces? No. Lo que pasa es que nosotros tenemos una barra, que no es una barra de vida como tal, pero tenemos una barra en el personaje que es una barra de hype, de motivación. Y si esa barra la tenemos al tope, al máximo, brillando, es cuando podemos hacer ese blow up, ese movimiento especial. Si no es así, no lo podremos realizar. Entonces es un movimiento extra y especial, como en el típico Dragon Ball o juegos como Tekken o Mortal Kombat, que tenían su mega ultra fantástico ataque final y ultra alucinante, pues algo parecido. Tenemos que destacar que podemos hacer dos movimientos especiales. Si tenemos la barra del hype o de la motivación al 50%, podemos hacer el special move, pero si la tenemos al 100%, podemos hacer el final move. Así que bueno, ahí dejamos ya la información. Como dato, pues en cada batalla tenemos 45 segundos por ronda, es decir, tenemos 45 segundos para bailar y para intentar llevarnos las medallas, que es lo que al final casi siempre hay que ganar. En total hay 5 niveles de movimientos, como os decía, tenemos el básico, que no hay que pulsar ninguna dirección, el que hay que pulsar una vez, el que hay que pulsar 2 veces, el que hay que pulsar 3 veces y los movimientos especiales. Por tanto, 5 niveles de movimientos. Y no mucho más que comentar, ya hemos explicado cómo funciona la mecánica, de qué va la historia, cómo se consiguen las medallas o los objetivos, etcétera, etcétera. Aparte de los sitios míticos, tenemos sitios más underground como el Subway, si no me equivoco, o una plaza de un parque y cosas así. Así que bueno, hay sitios más inventados, pero que bueno, están chulos también. Y no mucho más, creo que no me dejo nada del juego B-Boy, que como he dicho ya en un par o tres de ocasiones, para mí es el mejor juego de la historia de breaking. Y del juego del B-Boy de PlayStation 2 nos vamos a un juego que también salió en 2008, pero para una plataforma bastante diferente que la PlayStation. Y es que en el 2008 había una portátil que realmente, bueno, pues muchísima gente, creo, tenía una de estas consolas. Estamos hablando de la Nintendo DS, la Dual Screen, la primera consola portátil en tener doble pantalla. Y es que para esta consola salió un videojuego cuanto menos curioso y que era de breaking. Y estamos hablando del Red Bull BC-1 DS. El objetivo de este videojuego, pues os lo podéis imaginar, ganar el Red Bull BC-1.
no hay más. Que dentro del juego teníamos diferentes modos de juego, como el modo libre, como el vestuario, donde creo puedes ver diferente ropa, etcétera, etcétera. Tienes minijuegos, opciones y créditos, como más o menos en todos los juegos de la historia, pues tienes tus opciones de audio, de mando, botones, etcétera, y los créditos, que ahí, pues ya sabéis, sale toda la gente que ha trabajado en este proyecto. De este videojuego no he encontrado demasiada información, la verdad. He encontrado un par de gameplays por ahí perdidos, pero no he encontrado mucha información, pero sí la necesaria para saber un poquito cómo va este juego. Y os digo que es bastante curioso porque aquí no tenemos que repetir movimientos de un adversario, ni tampoco imitar, ni tampoco tenemos que decidir nosotros qué movimientos hacemos, ni tenemos que darle a las flechas que nos dicen. Es otra historia y yo creo que cuando lo veáis vais a decir ¿cómo? La cuestión es que en la primera pantalla, en la pantalla superior mejor dicho, vamos a ver lo que sería el game action, ¿no? Lo que sería la batalla en sí del videojuego en este caso, ya que es un videojuego de breaking, de batallas de baile. Pues arriba en la pantalla superior tendríamos la batalla en sí, o el b-boy que estaría bailando, o Beagle, que la verdad no sé si puedes escoger entre b-boy o Beagle, pero bueno, por si acaso no me aventuro. Y en la pantalla inferior te va a salir un puzzle o una serie de puntos a unir con el lápiz de la Nintendo DS. Entonces, cuanto más rápido y mejor hagas esa figura, pues mejor va a ser el puntaje o la puntuación que te den de esa ronda. Cada vez que tú completes un puzzle, pues se supone que el bailarín, el b-boy y la Beagle va a hacer pues una serie de movimientos y demás, por lo que si lo haces bien va a seguir continuando bailando y si lo haces mal en teoría falla. Así que bueno, bastante curioso este modo de juego que no tiene nada que ver realmente con el baile, porque si tienes que dibujar pues se parece más a algo artístico de dibujo, pero bueno, algo curioso y que al final es un videojuego de baile. Tú no bailas, pero el personaje así. Así que bueno, pues el Red Bull BC-1 DS, familia. El modo historia en total son unas 35 batallas en 8 lugares diferentes, con un total de 70 animaciones diferentes de movimientos y 35 canciones únicas del juego. Por lo que no sé si utilizarán canciones que utilicemos nosotros en las competis reales o es música que se han sacado de la manga, la verdad. Yo creo que es más lo segundo. Y del Red Bull BC-1 DS nos vamos a otro juego de breaking que también es de la Red Bull, pero esta vez no es para ninguna consola. Es un juego que salió de modo online y que tú podías jugar a través de tu ordenador, de un móvil o de una tablet si entrabas en la página web pertinente. Yo he intentado entrar hoy, que hoy es miércoles 21 de septiembre si no me equivoco, y esa página ya no funciona por desgracia. Pero bueno, vamos a hablar sobre él y pondré imágenes pues también de algún gameplay que he encontrado. Y es un videojuego que salió con motivo de la final del 2014 en París. ¿El objetivo de este videojuego? Bueno, pues es ir haciendo batallas contra oponentes para ir haciéndote un crew. El crew se hace a base de ganar batallas, entonces cuando ganas una batalla contra otro oponente, ese oponente se hace de tu crew. Es curioso porque al final nunca batallas como crew, siempre es uno contra uno, y lo dice bien claro el videojuego. Como el BC-1 es uno contra uno, el videojuego también. Entonces no entiendo la necesidad de hacer un crew, pero bueno, ahí lo dejo. Y como os digo, con las victorias de las batallas, aparte de ganar miembros en tu crew, pues mejoras y consigues moves nuevos y habilidades nuevas, etc. Por lo que he visto, parece que es como una especie de juego de cartas, ¿no? A lo típico Magic, y tú tienes un personaje que son personajes conocidos en el mundo del breaking, ahora los comentaremos, y con esas cartas pues tú puedes hacer una serie de movimientos u otros. Entiendo que conforme ganas batallas, pues te van dando diferentes cartas. Y como decía, dentro del videojuego hay diferentes personalidades reconocibles en el mundo del breaking, como por ejemplo Benny, Tessis, Meno, Hongten, Lilu, Blon, Víctor, Alcolil, Gravity, Munir, Cherito, Lil G, Luan, Taisuke, Tonio o Wing, ya que el juego dice que contaban con todos los finalistas de ese año de la final real, que fue la de París, y este es el line-up de ese año, así que deberían de haber estado todos estos b-boys para poder bailar con ellos, incluso hacer sus movimientos especiales, como bien decía la descripción del juego. Así que una lástima que este juego no se pueda recuperar porque es una dinámica diferente, pero que oye, me hacía gracia el rollo de las cartas porque sinceramente el DDS pues no me llama mucho la atención. Y lo de repetir flechas, mira que yo tuve el Flow Urban Dance, lo tuve, me lo compré, igual que el B-Boy me lo compré,
pero no, tampoco me llama mucho. Pero oye, lo de tener cartas, tú eliges qué carta tirar. Entonces tú puedes elegir hacer un movimiento o tal, ¿no? A mí al final lo que me mola es poder elegir qué movimiento hacer y bueno, creo que eso es lo que pecaba un poquito algunos juegos, ¿no? Y es una lástima que que es de cartas, que por cierto un día vamos a hablar de un juego de cartas de Breaking, y yo he estado viendo hace poco un nuevo juego de cartas que se está haciendo a nivel internacional, pero aquí en Barcelona, provincia al menos, tenemos una persona que ya creó un juego de cartas de Breaking hace bastantes años y lo traeremos aquí a hacer una entrevista, ya no solo por eso, o sea, a su trayectoria, porque es una persona relevante en el mundo del Breaking, en la escena al menos de Barcelona por lo menos, y bueno, que no adelanto más, que juego de cartas pero físicas, de verdad. Así que bueno, como decía, el juego del BC1, aunque el formato a mí no me acaba porque es solo 1 contra 1 y siempre muy individual todo, ¿no? Y es como, tío, podéis hacer más cosas, que en un juego lo 1 contra 1 es más fácil de hacer, pero bueno, pues lo de las cartas está guay, sinceramente, no sé, me resulta curioso. Y con este nos vamos al último videojuego de Breaking que se ha creado hasta el momento. Y estamos hablando de un videojuego que mezcla un poco diferentes dinámicas. Es un videojuego creado en 2017, o sea, tiene ya 5 añitos, que tampoco son tantos si tenemos en cuenta que es de Break, es decir, el Breaking Family al final no es mainstream como tal. ¿Por qué se dejó de hacer la serie Gate Down? Paréntesis, pues porque no daría dinero seguramente. Entonces, muy a nuestro pesar, pues el Break no da el dinero que debe dar para las grandes compañías, entonces pues por eso no se hacen más juegos de Break, y si se hace uno de fútbol cada año, por ejemplo. Fuera de este paréntesis, juego creado en 2017, como os digo, para mí no hace tanto, aunque sí que molaría que hubiera alguno más, pero es que no podemos pedir mucho más, sinceramente. A ver si en las Olimpiadas, dentro del juego de las Olimpiadas, sale la categoría Breaking, aunque si sale a ver cómo sale, pero bueno, sería el atisbo más cercano de tener algo nuevo de Break a nivel videojuego. Pero como os decía, este videojuego está para diferentes plataformas, lo tenemos en Steam, y por lo pronto podemos jugar tanto en Nintendo Switch como en PlayStation. Aunque si está en Steam, seguramente también podremos jugar en el ordenador, porque Steam está para PC, o sea que realmente yo creo que estando en Steam prácticamente es multiplataforma. Que no quiere decir que los de PlayStation puedan jugar con los de Nintendo Switch. Eso es otro dilema ya del mundo del gamer que algunos conoceréis, otros no, pero bueno, eso ya hay pocos juegos que lo tienen. El Fortnite, el Minecraft y pocos más. Bueno, al final, la cuestión de qué trata este videojuego. Bueno, este videojuego, como casi todos, se trata de completar el modo historia. Bravo, clase. Evidente, lo esperábamos eso. ¿De qué trata el modo historia? El modo historia trata de conseguir todas las coronas del videojuego o del modo historia. Obviamente, valga la redundancia una vez más. Tenemos diferentes lugares donde vamos a tener diferentes retos y batallas al fin y al cabo, y en cada lugar tenemos un total de 15 coronas. Las coronas al final nos desbloquean moves, nos desbloquean música, nos desbloquean personajes, secretos y bueno, y diferentes extras. Tenemos un total de 8 personajes a elegir con 16 moves diferentes y con 100 transiciones diferentes dentro del juego, por lo que entiendo que la posibilidad de movimientos es bastante amplia y donde vamos a encontrar el nombre de los movimientos bastante acertados a la realidad o a la actualidad de cómo llamamos hoy en día a cada movimiento. Es un juego multijugador, aunque solo en el modo de batalla o de duelo, ya que el modo historia es solamente para un player, para un solo jugador. Como decía, tenemos 5 lugares diferentes, como por ejemplo el estudio, la esquina, el metro, la frutería y la galería de arte. Y en cada lugar, como os comentaba, tenemos diferentes retos que conseguir, o bueno, personajes, canciones, secretos, movimientos que desbloquear. A la hora de batallar, es, como decía, una especie de mezcla entre lo que sería el b-boy en sí y lo que sería imitación de botones, aunque no con flechas como tal. Os explico. Tenemos 2 momentos en la batalla. El primer momento, que es como libre, donde tú haces los movimientos que quieres. No funciona exactamente como el b-boy, pero sí puedes, como digo, hacer lo que tú quieres a nivel de movimientos. Lo que tienes que hacer es pulsar un botón de dirección, arriba, abajo, izquierda, derecha, y junto con ese botón tocar pues o la X o el cuadrado, redondo o triángulo, si hablamos de PlayStation, por ejemplo. En función de lo rápido que tú lo pulses y de
si lo dejas pulsado y apretado, o depende de la combinación que hagas exactamente, vas a hacer top rocks, vas a hacer footworks, vas a hacer freezes o vas a hacer power move. No recuerdo bien qué dirección era cada cosa. Es un poco como en el b-boy, ¿no? El triángulo era top rock, el X era footwork, cuadrado freezes y redondo era el power move. Pues aquí es con las flechas de dirección. Y con la botonera de la derecha, cuadrado, triángulo, redondo y X, lo que hacemos es variar el paso de ese elemento, o aguantarlo más, o la velocidad. Es un poquito confuso, pero yo creo que si lo probáis al final es como mejor le vais a coger el truco. Finalmente, que en el primer momento vosotros decidís qué movimiento hacéis, lo único que hay que aprender bien es cómo funciona esa manera de, bueno, pues de elegir el movimiento. Y el segundo momento de la batalla nos va a salir una especie de cuadro con unas marcas donde nosotros tendremos que pulsar en el momento que toca. Es decir, parecido a lo de las flechas, ¿no? Que salía una flecha que subía y ¡plac! Y tenías que clicar o tenías que apretar, pues clicar es muy catalán, cuando coincidía la flecha con la chuleta que tienes arriba de las flechas, ¿no? Pues esto es algo parecido pero sin flechas, simplemente con botones. Con el botón que tú quieras o con alguno que te pidan en concreto, pues tienes que apretarlo en el momento indicado. Aparte de esto, en cada batalla lo que nos estaremos jugando, que nos dan puntos como tal, aquí sí que nos dan un puntuaje o una puntuación, nos estaremos ganando también como diferentes medallas. Y estas medallas son 5 en total. Por un lado tenemos funk, que sería algo así como, pues eso, el funk, ¿no? De la música, pues ya sabemos. Por otro lado tenemos el flavor, que el flavor o como lo queréis pronunciar, yo no soy el mayor experto en inglés, pero sería como el sabor, lo que conocemos como sabor. El flow, que el flow es la fluidez, y ya la palabra te lo dice. El fire o el fuego, ¿no? Yo entiendo eso como el fuego interno del bailarín, ¿no? Como esa presencia, actitud, esa garra. Y el flyness, que yo lo entiendo así como esa flotabilidad, entendemos, ¿no? Pues esa ligereza, ¿no? Esa manera de bailar que veríamos a veces un vivo y que decimos, hostia, si parece que es fácil, parece que no pesa. Pues yo lo entiendo un poco así. Y dentro de este juego no vamos a encontrar la música mítica de los eventos y demás, pero bueno, encontramos música original, eso sí, creada por Kid Koala, y las animaciones de este videojuego, que son muy a lo cartoon, no son tanto como el B-Boy en 3D y otros videojuegos, son hechas por John, que sinceramente yo ahora mismo no los conozco, pero bueno, por nombrarlos y por hacer un poquito de mención, la verdad. Bueno, familia, esto ha sido todo lo que os podía explicar prácticamente de lo que son videojuegos de breaking en la historia. Yo no he encontrado ninguno más. Si alguno o alguna de vosotras encuentra algún videojuego que no hemos mencionado, por favor, comentármelo, porque aparte es algo que me gustan los videojuegos, sinceramente, ya lo habéis visto. Y sinceramente, pues así tenemos algo más de información. Es un capítulo a modo curiosidad. Lógicamente no es relevante en el mundo del break un videojuego, pero es curioso pues mencionar, ¿no?, que han existido videojuegos de breaking desde 1984. Así que bueno, pues eso, curiosidades del breaking, como tantas otras. Y por cierto, aprovecho este vídeo, ya que os he hablado de los diferentes juegos de breaking que han existido durante la historia, y os he comentado que para mí el mejor juego de la historia de breaking es el B-Boy. Posiblemente después Floor Kids tiene muy buena pinta, también porque es muy actual y quieras que no, pues todo va evolucionando, pero tiene bastante buena pinta porque también tiene un modo historia y eso es algo que se agradece. Los Red Bull BC1 que están entre medio, pues muy comerciales, sinceramente, pero bueno, son juegos que ahí están y que el de cartas pues tiene esa peculiaridad que a mí sí que me hace gracia, aunque entiendo que en modo historia no sería tampoco para echar cohetes. Y el Flow Urban Dance, yo lo tuve, estaba bien, pero vamos, que fue para calmar las ansias hasta que llegase el B-Boy, sinceramente. Pues lo dicho, que después de este capítulo lo que voy a hacer es empezar con los gameplays del juego de B-Boy. La idea es empezar a hacerlo en Twitch, para que si alguien lo quiere ver sobre la marcha y comentar algo del juego o que hablemos de algo, podemos jugar y al mismo tiempo comentar cosas. Pero el mismo juego, siendo de breaking, nos va a dar pie a muchas cosas, nos puede dar pie a muchas cosas. Si practicamos movimientos, nos puede dar pie a decir, oye, pues mira este movimiento, o mira este otro, mira cómo lo hace, hostia, ¿por qué se le llama así si no está acertado? Yo qué sé, mil cosas. Luego, como también vamos a ver las cinemáticas y toda la historia del videojuego, pues igual podemos hablar de tantas cosas, de los campeonatos que hay, de los B-Boys que aparecen, de la música, de la historia en sí.
En fin, familia, que la semana que viene, hoy ya no, bueno, esta semana ya no, pero la semana que viene arrancaremos con este nuevo concepto, no, sino con esta nueva sección del canal, tanto en YouTube como en Twitch. Ya os digo, lo haremos en Twitch, pero luego todos esos capítulos, esos gameplays, los vamos a pasar a YouTube. Así que, familia, ya lo sabéis, dejadme cualquier comentario, si os apetece que lo hagamos de alguna manera especial lo del videojuego, pues me lo decís. Si no, oye, pues yo lo haré a la hora más o menos de siempre, a las 9 de la noche, no los lunes, porque los lunes nos toca reacción o rememorando, pero lo haremos seguramente pues el miércoles, el martes, no sé, ya veré el día. Familia, hasta aquí el capítulo de hoy, historia del breaking en los videojuegos. Si tenéis más información, me la hacéis llegar, por favor. Sí, muchísimas gracias. Déjame ese like poderoso, comenta, comparte, suscríbete y da a la campanita para que te llegue el mensaje. Familia, nos vemos en el próximo capítulo con una nueva Breaking News aquí, como siempre, en el blog de Vivo y Clase. Hasta la próxima.